Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho afecto. Estamos ante una temática sumamente extraordinaria en el ámbito de la educación y efectivamente es el tema de la investigación educativa. Es el tema que nos convierte en sujetos de digamos, en sujetos protagónicos de nuestra materia de trabajo, ¿no? En este caso, como investigadores de la educación, nos habilita a a pensar nuestra experiencia y la experiencia de otros. Y desde luego, a sistematizar. Eso es sumamente importante. Es importante. Entonces, por ejemplo, hablando de este tema de la investigación educativa, que aquí subrayamos de manera categórica, surgen tres preguntas sumamente interesantes en el sentido de que nos ayudan a recobrar una cierta confianza en lo que somos dentro del ámbito de la educación. Somos inquietos, somos curiosos, somos indagadores, somos investigadores, somos seres pensantes. Y la primera pregunta entonces es, ¿qué es investigar? ¿Para qué investigar? ¿Y cómo investigar? Que eso es importantísimo, sí. Y podríamos agregar más preguntas, pudiéramos agregar bastantes más. Por ejemplo, ¿por qué investigar? ¿A favor de quién investigar, verdad? En el ámbito de la educación. Pero bueno, esto es lo que en este momento trabajaríamos de manera muy, muy precisa, muy precisa. Em, ¿A dónde vamos con estas tres preguntas? Porque esto es importante. Estamos ante un reto muy interesante en este contexto actual, al menos en América Latina y en nuestro país. En México pasamos por una serie de reformas educativas de gran calado, ¿no? De un tránsito de discurso educativo que anteriormente, no se ponderaba, ¿no? Como este discurso crítico, este discurso comunitario, si ustedes lo quieren ver así, y que bueno, es por demás, interesante polemizar, debatir, curiosar, acerca de esto, ¿no? La primera pregunta que es, ¿qué es investigar? Y para eso, me parece interesante retomar algunas situaciones al respecto. Por ejemplo, investigar es un proceso de creación de conocimiento, ¿sí? Acerca de la estructura del funcionamiento, del cambio de alguna zona de la realidad. En caso de la educación, ¿no? Estamos pasando por una serie de transformaciones educativas que son necesarias investigar, indagar, ¿sí? Y puede ser que esta investigación pueda estar orientada bajo alguno de los paradigmas clásicos, ¿no? Que puede ser el paradigma cuantitativo, ¿sí? Empírico analítico, estadístico, o el cualitativo. Sin embargo, hay otros paradigmas que si bien se pueden catalogar como emergentes, tienen una presencia interesante en el discurso educativo, ¿no? Como es el paradigma holístico, por ejemplo, ¿no? Y otros más. Pero bueno, estos dos son los clásicos y pues que son las fuentes de otros paradigmas, ¿no? Los paradigmas, por ejemplo, de colonizadores, ¿no? Aquellos que están por fuera de la epistema institucional. Bueno, sin embargo, bueno, ahí tenemos esta posibilidad. Eh, si bien, ¿qué es la realidad? Y esta es una pregunta que me parece que es sumamente importante. ¿Qué es la realidad? Que va a ser un poco aquí como de detenimiento, ¿sí? Porque nos dice que la realidad
Dice, en las ciencias sociales está constituida en última instancia por grupos o categorías de personas y sus características, conductas e interacciones en un cierto contexto. O sea, la realidad es compleja. Desde el momento en que se refiere a personas, conductas, a la diversidad de interacciones, la realidad es un hecho complejo, ¿sí? La educación es una ciencia social, como puede ser la psicología, puede ser la sociología, la filosofía. Cada ciencia social tiene su propio objeto de estudio, su perspectiva de análisis, ¿sí? Cada investigador situada o situado en cada una de las ciencias sociales va a ser dotado de una serie de instrumentos y de herramientas que le van a permitir descubrir y comunicar esa realidad. Eso es vital. Entonces estamos en una realidad compleja. Una reforma educativa, por ejemplo, es un conjunto, ¿sí?, de movilizaciones de personas, de discursos, de lenguajes. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve investigar? Para analizar y cambiar la concepción, para identificar, para buscar, entre otras cosas más. ¿Cómo? ¿Cómo podemos investigar? Y aquí surgen entonces diferentes perspectivas, ¿no? A través de un plan de trabajo o diseño de investigación, que puede ser pues una tesis, un informe de experiencia, un artículo científico, un proyecto, ¿sí? Incluso una acción, una práctica educativa puede ser un instrumento de investigación, pero se convierte en investigación cuando ésta se reflexiona en ese sentido y cuando se estigmatiza también en el sentido de construir conocimiento, ¿no? Implica recopilación de material, análisis y ordenación de datos y exposición de datos e informe final. Esto es muy interesante, ¿no? Plan de trabajo o diseño. Los objetivos son entonces determinar los fines, señalar las diferentes partes del problema, seleccionar el procedimiento adecuado para realizar una investigación, prever el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero en este momento conocer cuál es la percepción de los profesores sobre la nueva escuela mexicana, yo tengo que determinar cuáles son los fines de esa investigación, los objetivos, cuáles son los fines. Tengo que señalar cuáles son esas partes problemáticas que yo quiero digamos, descubrir a través de la percepción de los profesores, a lo mejor el currículum, ¿sí? Tengo que seleccionar el procedimiento para hacer la investigación, a lo mejor puede ser una investigación fenomenológica para conocer sus percepciones sobre la reforma educativa a través de alguna entrevista, bueno, en una primera instancia, ¿verdad? En un encuentro con profesores, eh, a lo mejor tengo que prever tiempos, tengo que calendarizar, tengo que diseñar mis etapas de estudio, a lo mejor tengo que construir un estado del arte sobre las reformas educativas a nivel mundial o las reformas educativas que han existido en nuestro país. O sea, es una serie de etapas que se tienen que ir trabajando, ¿no? Los puntos del plan, tengo que revisar una literatura para poder alimentarme sustancialmente, teóricamente, de lo que es la educación. Tengo que delimitar mi, mi tema de investigación, sus características, su ubicación geográfica. A lo mejor voy a trabajar con profesores de una zona escolar o de una escuela, el tiempo que va a abarcar, mi planteamiento del problema, justificación, objetivos, estructuración, ¿verdad? ¿Para qué voy a realizar esa investigación? ¿Cuál es su relevancia social? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Cuál es su aportación teórica, no? ¿Cómo la voy a estructurar, no? Entonces, ¿en qué medida es importante estudiarlo? ¿Puede aportar algo a la labor de la escuela? Es un planteamiento del problema que me va a permitir a mí aclarar la ruta y el tránsito como investigador, ¿no? Mis objetivos también, ¿no? Si esto se puede generalizar, cuáles son los beneficios que va a aportar esta investigación, ¿no? Y entonces llegamos a la estructuración del problema, ¿no? Los elementos de la definición del problema son indicadores que nos permitirán especificar el problema aún más. Su marco de referencia, teórico, conceptual, histórico, su planteamiento de hipótesis, etcétera.
el ordenamiento de nuestro tema, cómo voy a empezar la búsqueda de información, mis fuentes preliminares, mi agenda, ¿no? La recopilación de material, tanto documental como de campo, ¿sí? A lo mejor en la parte documental, pues tendré que irme a diferentes fuentes de información. En la parte de campo, a lo mejor puedo hacer una observación, cómo se constituyen las interacciones entre los maestros a partir de la nueva reforma educativa, cómo es una sesión de consejo técnico, por ejemplo, ¿verdad? Y ir ordenando mi temática de tal manera que me permita entonces tener una dimensión de observación de las características sobre las cuales me voy a movilizar, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Tengo que ir ordenando mi análisis de los datos, ¿no? Que eso es importantísimo. Tengo que ir trabajando mi redacción, mi estilo y formas de expresión. Tengo que ir trabajando sobre cada una de las partes de mi investigación, ¿no? Tengo que eh, tener una postura epistémica, metodológica, si va a ser un estudio cualitativo, si va a ser una investigación participativa, si yo quiero hacer una transformación al interior de mi escuela con los nuevos elementos de la nueva escuela mexicana, cómo puedo operar una investigación participativa donde participen padres de familia, estudiantes, autoridades educativas, una investigación acción desde el contexto, una investigación etnográfica, una investigación naturalística, un estudio de casos también que sería interesante, ¿no? Ver cómo un profesor se desenvuelve, ¿no? En este nuevo marco de reformas educativas, ¿no? Y bueno, si va a ser una investigación cualitativa, pues cuáles son sus fases, ¿no? La fase de orientación que tiene que ver con los estudios, de los antecedentes, que me van a permitir a mí, pues, situar mi tema de investigación en un marco histórico, sobre la base del conocimiento, sobre todas estas ideas de la investigación, ¿sí? Una fase es de exploración focalizada que me va a permitir hacer una serie de entrevistas, de observaciones para obtener datos e información. Una fase de control en la cual también voy a tener la posibilidad, ¿sí? De, digamos, de estar en relación con un conjunto de personas que me van a proporcionar información, ¿sí? Y bueno, estos estudios cualitativos, pues el diseño se caracteriza por ser emergente, es decir, modificable en la marcha de la investigación, es decir, modificable, ¿no? No me voy a casar con una trayectoria única, sino que me voy a permitir ese desliz epistémico, que no es retroceder, sino que es resituarnos en el contexto de la investigación, ¿no? Eh, Siempre hay que trabajar bastante bien con este asunto de la fuente de los datos, que no solamente son los textos, sino que son los contextos y las propias personas que nos van a dar datos, e información y material de trabajo para nuestra investigación, ¿sí? Pues bueno, esta parte de lo que refiere a la investigación educativa es todo un reto, es todo un reto y digamos, como para ir caminando un poco dentro del reto que tenemos, quiero sí presentar un poco cuáles son como las temáticas y los componentes de esas temáticas que me van a permitir inscribirnos dentro de lo que es la investigación educativa. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a compartir un documento. Nada más, permítame un minuto y aquí lo voy a encontrar. Por aquí está ya. Bueno, pues estamos hablando entonces del tema de la investigación educativa y para ir teniendo como una dimensión de la práctica de la investigación, vamos a trabajar un esquema muy sencillo, a pesar de la complejidad de los temas que rodean la temática de la investigación educativa. Vamos a hacer un esfuerzo
porque esta pudiera quedar como, digamos, muy clara y muy manejable. Voy a volver a compartir pantalla y aquí estamos. Vamos a estar aquí. Ahí está. Aquí estamos ya. Bueno, pues primero es un tema que nos va a permitir, en primer lugar, conocer las principales técnicas e instrumentos para la recolección de datos en el proceso de investigación. Es decir, en el proceso de investigación yo me voy a encontrar con varios retos, entre ellos me voy a encontrar, por ejemplo, con la necesidad, por ejemplo, de recolectar información o de recolectar datos, que es como uno de los principales, bueno, de los principales objetivos, ¿sí? Por ejemplo, aplicar una encuesta para saber cuál es como el grado de aceptación de la reforma educativa, ¿no? Una encuesta muy básica, un cuestionario, pero también puede ser una entrevista, a lo mejor también puede ser una entrevista focal a un grupo de profesores. También la puedo desarrollar a través de otros medios, ¿no? De otros medios que también nos van a permitir la obtención de datos, ¿no? Otro dato interesante, otra parte fundamental que me gustaría también que quedara muy clara, es el asunto de ubicar la escrituración académica como proceso de socialización de conocimiento. Es decir, yo ya tengo mi aplicación de un instrumento y ahora tengo la posibilidad de sistematizarlo, pero ahora ¿cómo lo comunico? ¿Cómo comunico los resultados de mi investigación con un conjunto de profesores o de la población, ¿no? Y para eso, pues, la escrituración científica es muy importante. Por eso vamos a conocer cómo se pueden presentar los resultados de una investigación, cuáles son los formatos, ¿no? En el caso de las personas o de aquellos que van a decidirse por estudios de posgrado, pues presentarán a lo mejor sus resultados en una tesis, una tesina o un artículo científico, ¿sí? Pero también esto conlleva a otro gran reto, ¿sí? ¿Bajo qué estilo vamos a redactar? ¿Cuál es el estilo de citación y de redacción de nuestra investigación? Y pues uno de los estilos más socorridos en este momento es APA 7. Entonces vamos a conocer la redacción de APA 7 y también vamos a conocer los niveles y las modalidades de escrituración en la investigación educativa, que yo espero que sea muy aportativo este tema también. Entonces, bueno, estos son los objetivos que tenemos, son retos formativos muy interesantes y que, bueno, como ustedes saben, van a tener oportunidad de moverse en la plataforma y de ubicar dentro de la plataforma una serie de temáticas que aquí estamos ya trabajando, ¿no? Por ejemplo, van a tener ustedes la posibilidad de un video general de la asignatura, que es este que estamos presentando en este momento. Y el primer tema es la recolección de datos, ¿no? Para lo cual también ya está preparado una videoclase sobre cuáles son las técnicas y los instrumentos para la recolección de datos en una investigación, ¿no? Que esta va a ser ya sea cualitativa o cuantitativa. Pero además también ustedes van a encontrar aquí, pues, los subtemas, por ejemplo, la encuesta, cuestionario y entrevista. ¿Qué implica hacer una encuesta? Van a encontrar algunos gráficos, van a encontrar algunos cuadros, algunas tipologías de las encuestas. También en el cuestionario, pues van a ubicar los tipos de cuestionario que hay, sus características, sus componentes. Lo mismo con la entrevista y finalmente también con la escala de medición para finalizar este primer apartado sobre recolección de datos con otro punto que parece que no podemos dejar de pasar, que es el experimento, ¿no? Efectuar un experimento, por ejemplo, en la investigación educativa, en una aula de clases, en una escuela o en algún escenario de la educación, también nos permite
recuperar una serie de datos que no pudiéramos recuperar con otra técnica e instrumento, ¿no? Eso es lo importante entonces de este primer tema. Van a encontrar ustedes pues los recursos, ¿sí? Lecturas muy actualizadas, van a encontrar también ustedes videos para apoyarse y algunos videos también extras sobre instrumentos y técnicas de recolección de datos, ¿no? ¿Qué tenemos en este desafío? En este desafío, por ejemplo, lo primero que vamos a trabajar, pues es el diseño de una entrevista muy, muy breve, que pueden ser algunas 3 preguntas, 3, 4 preguntas pueden ser, pero además también tenemos la sugerencia de una lectura para que tu entrevista la puedas estructurar de manera más adecuada. ¿Qué te pedimos aquí? Que en este primer desafío plantees a lo máximo 3 preguntas, ¿no? Puede ser una pregunta extra, como de acercamiento, ¿no? Una pregunta de acercamiento que te coloque en ese diálogo horizontal con el entrevistado, pero con 3 preguntas basta para que luego las puedas transcribir, porque en este desafío lo que vas a entregar es una transcripción en Word de esa entrevista. Ese es el desafío que vamos a tener. Te puedes auxiliar con una grabadora, pues ahora ya los teléfonos celulares también tienen, ¿no? Ya sus propias grabadoras, entonces puedes utilizar diferentes herramientas para grabar, ya sea en audio o en video, ¿no? Incluso si la persona que vas a entrevistar se encuentra lejos, pues la puedes hacer en Zoom. Eso es algo, digamos, es un instrumento que tenemos el día de hoy que antes no lo teníamos y que ahora pues, se puede utilizar, ¿no? La puedes hacer en Zoom o en Meet, o incluso la puedes hacer hasta por llamada, ¿no? Si esa persona está lejana, ¿no? Si esa persona está cerca de ti, pues es todavía mejor. Y puede ser un profesor, o puede ser un compañero de trabajo, o puede ser una persona interesada en la educación. Entonces creo yo que para este desafío no debe de haber mayor problema. Cuando hablamos de transcribir, estamos hablando de que sea una transcripción de máximo 3, 4 hojas, ¿no? Por eso te pedimos nada más 3 preguntas, 3 preguntas que den cuenta, ¿sí? De sobre la reforma al plan de estudios de la educación básica, ¿no? Que es parte del modelo educativo de la nueva escuela. Y viene aquí también una rúbrica para tu entrevista, ¿sale? Entonces ya tenemos aquí un primer elemento, la aplicación de una entrevista. Enseguida vamos a pasar a otro texto, que es la sesión número 2. Nada más que en la sesión 2 tenemos por aquí un detallito. Aquí está. Bueno, en la sesión 2, ¿qué es lo que vamos a realizar? En la sesión 2 vamos a trabajar muy puntualmente sobre el análisis de esa entrevista que tú realizaste. Y para eso vamos a utilizar un programa que es sumamente interesante, que es un programa de análisis cualitativo, que te va a permitir, bueno, pues ubicar de manera muy puntual cómo se realiza un análisis con el software Atlas T, que nos va a permitir, pues, hacer un análisis cualitativo en cuanto al contenido de esa entrevista, ¿sí? Estoy buscando en este momento nada más situarme en el tema número 2, que es el que quiero compartir contigo. Nada más que aquí tenemos una situación. Vamos a irnos aquí y aquí va a estar. Este tema 2, que tiene que ver con el análisis de la entrevista, ¿sí? Voy a permitirme nada más muy rápido, si me das oportunidad, de presentarte el tema 2 para que esto vaya caminando de una mejor manera. Vamos a ir para investigación educativa 1, formato de diseño. Vamos a ir aquí. Y bueno, pues como puedes ver, entonces la investigación educativa comprende pues diferentes etapas. En este plan que te estoy presentando, pues lo que vamos a hacer es armar una entrevista, diseñarla, aplicarla y luego la vamos a analizar, ¿sí?
Pero después de analizarla, vamos a fortalecerla, la vamos a fortalecer con otros elementos, muy sustanciosos, ¿no? Como es una redacción ya con apoyo, digamos, de fuentes teóricas, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir, hacia ese tema ya. Permíteme compartir pantalla para que avancemos con el tema 2. Espero que el tema 1 haya quedado muy claro y no tengamos una situación allí de confusión. De todas formas, pues vamos a estar en contacto, ¿no? Vamos a estar en contacto. Bueno, pues ya estamos aquí en el tema 2. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí en el tema 2 vamos a hacer un informe de esa entrevista, ¿sí? Para eso tú vas a conocer primero, porque la asignatura lo demanda, qué es un informe final, cómo se construye un informe, ¿sí? Qué elementos tiene un informe, ¿sí? Y sobre todo también, cómo podemos hacer trabajo de análisis de datos, enjuiciamiento, sugerencias y reporte, ¿no? Para eso entonces vamos a trabajar, ¿sí? Un tema 2.1 que se llama análisis de datos, ¿sí? Vas a conocer cuáles son las diferentes perspectivas, cuáles son los pasos para hacer un análisis de datos cuantitativos, pero también de datos cualitativos. Eso también es muy interesante. Vamos a trabajar lo que son las sugerencias y las recomendaciones, pero nos vamos a mover bastante bien en el ámbito también del reporte, ¿no? Entonces, esa entrevista que hicimos en la primera, en la primera, digamos, en el primer tema, que es la entrevista, sobre la reforma educativa al plan de estudio, pues la vamos ahora a analizar con un software que se llama Atlas T, para lo cual tú vas a tener un video dentro del tema 2 que te va a permitir cómo descargar ese software, cómo descargarlo, ¿sí? Cómo, digamos, aplicarlo al análisis cualitativo de una entrevista, y vas a hacer tres cosas. Vas a hacer una nube de palabras que te va a permitir resaltar las palabras más importantes de esa entrevista. Vas a codificar, ¿sí? Esa entrevista para que puedas resaltar también, este, una red de categorías que te van a permitir descubrir hallazgos cualitativos que no son tan visibles a primera vista, pero con ese software pues te vas a enterar de la importancia que tienen y la relevancia que van cobrando en la construcción de un nuevo discurso. Y vamos a finalizar con un mapa conceptual que nos va a permitir hacer una transcripción de la entrevista aún más profunda que en el tema 1, ¿sale? Pues bueno, ese es el tema 2. Vamos a pasar al tema número 3. ¿Qué vamos a hacer en el tema número 3? En el tema 3 vamos a empezar con el tema que ha sido como el coco de muchos de nosotros, que es la redacción. Después de que ya analizaste tu entrevista, vamos a hacer un informe de esa entrevista, pero la vamos a fortalecer. La vamos a fortalecer con algunos sustentos teóricos, con otras, digamos, situaciones que pudieran ser parte de ese trabajo de información. Voy a permitirme compartir la pantalla para que conozcas el tema número 3 y también te enteres de que tenemos también pues un gran apoyo también, una pequeña videoclase también, ¿no? En el tema 3 trabajaríamos el manual APA en su séptima edición. Para ello también aquí hay una videoclase, hay una presentación que vas a conocer por parte del asesor y vas a conocer, bueno, las generalidades del formato APA y su aplicación, ¿sí? Entonces, vas a tener aquí, va a ser muy visual, es muy didáctico, de verdad, aparte del video, creo que la redacción es muy didáctica, te va a permitir, profundizar
y comprender la redacción APA 7, ¿no? Este estilo de APA 7. Y además también vas a tener también recursos, lecturas, manuales y algunos videos también prácticos. De hecho, cómo trabajar ya en la práctica en tu Word APA 7, ¿no? También vas a tener otros materiales extras y el desafío 3 va a consistir entonces en, digamos, agregar sustentos teóricos a ese análisis de la entrevista que realizamos en el tema número 2. Y aquí, bueno, te vamos a dejar también un enlace, un video para que te apoye en la construcción del desafío 2, además de su rúbrica de evaluación, ¿sale? En el tema 4 vamos a llegar entonces ya a la importancia del trabajo escrito. También aquí ya hay un video preparado por parte del asesor donde se va a profundizar en ese tema 4 sobre la escrituración científica, en la importancia de la presentación ya, sea en tesis, tesina o reporte de experiencia o artículo científico. Nos vamos a adelantar un poco y te vamos a comentar que aparte de que vas a encontrar en plataforma todo lo referente a una tesis, a una tesina, sus estructuras, a una presentación también de un informe de investigación, ¿sí? O de experiencia también, vas a encontrar también cómo se realiza un artículo científico. Y ahí en el video vamos a profundizar también. Y bueno, pues el desafío en esta, mm, en este cuarto tema va a comprender lo siguiente. Y también va a venir un video, ¿eh? Aquí vienen sus recursos, viene su video opcional. Y también, bueno, pues el desafío, lo que vamos a hacer aquí es presentar una estructura, nada más. Es una estructura de un artículo científico, ¿sí? De acuerdo pues al tema que estuvimos manejando desde el diseño y la aplicación de la entrevista, desde su análisis y desde su informe de esa entrevista, ¿no? Con la paciente, pues vamos a hacer nada más una estructura. No vas a desarrollar un artículo científico, no vas a desarrollar un artículo científico, solamente nos vas a compartir la estructura, ¿sí? Que la estructura la vas a encontrar en plataforma y la vas a encontrar en el video, pero te va a servir a ti como una práctica. Pues este es el tema de investigación educativa 1. Pues te invitamos a que cualquier duda nos la puedas compartir. Pues un abrazo, solidario y mucho éxito en esta nueva asignatura.